Hola, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto volver a estar aquí con otro tema que creo que para mí ha sido un tema que he vivido en varios momentos de mi vida y espero y te sirva un poco de lo que voy a hablar el día de hoy. Y de lo que voy a hablar el día de hoy es sobre el miedo. Y me interesé por este tema porque muchas veces yo he escuchado, o incluso yo en algunas clases lo he mencionado, ¿no? El miedo no es real, el miedo no existe, ¿no? Y muchas veces mis pacientes o personas que conozco me dicen, oye Samadi, pero ¿cómo es que el miedo no existe? Si realmente, o sea, sí entiendo el contexto, pero realmente sí lo siento, o sea, cuando viene este miedo, cuando empieza a moverse algo que yo llamo miedo, veo cómo me paraliza, veo cómo es esa parte que me frena por completo. Entonces, hoy me gustaría como no quedarme en la idea de el miedo no existe o el miedo sí existe, sino un poco poder contarte desde lo que yo creo, desde mi experiencia, desde lo que yo he aprendido hasta el día de hoy, es cómo y para qué aparece el miedo en nuestras vidas. ¿Por qué a veces decimos que el miedo no existe? Porque como tal no es real. Lo que es real es lo que hay antes a lo que tú le llamas miedo. Muchas veces a lo que uno le dice yo tengo miedo, casi siempre el 95% de esas veces que tú dices yo le tengo miedo a esto, es porque le tienes miedo a algo que todavía no ha pasado. Es porque le tienes miedo a una idea que te cuenta y te dice, es que esto va a pasar, ya sea porque en algún momento de tu vida te sucedió, ya sea porque por proyección, porque en algún momento viste que le sucedió a alguien, entonces fue tan impactante para ti que se volvió parte de tus miedos, se volvió parte de algo que podía pasar. Lo voy a poner tan sencillo en un ejemplo, cuando tiembla, cuando algo así pasa. Muchas veces las personas les dan ataques de pánico, ataques de miedo, y todavía no está pasando nada. Pero el tema es que hay algo que se activa en sus cabezas, que se activa en sus sensaciones, que al final trae todo ese miedo, toda esa idea de qué es eso que podría pasar. Obviamente, por ejemplo, en el tema de los temblores, pues aparece porque traemos una historia, ¿no? Que dice, es que en algún momento han sucedido cosas catastróficas cuando tiembla. Entonces el cuerpo se paraliza porque dice, va a pasar eso catastrófico. Pero si tú fueras capaz de en ese momento que vienen todas esas sensaciones a las que tú le llamas miedo, fueses capaz de frenar y mirar qué es lo que está pasando realmente, te puedo decir que existe un 90% de que tu cuerpo no se quede paralizado. De que esa idea a la que tú le tienes miedo no te limite. Porque el problema de a lo que nosotros le llamamos miedo es que termina limitándonos en nuestra vida. Nos limita a hacer cosas, nos limita a hablarle a una persona, nos limita a ser lo que somos, nos limita a expresarnos con alguien, nos limita a relacionarnos con personas, nos limita a hacer eso que tanto he soñado hacer. Porque antes de hacerlo aparece ese miedo que dice, es que ¿y si no funciona? Es que ¿y si se enoja porque le expresas eso que sientes? Es que ¿y si te rechazan? Es que ¿y si no te aceptan por eso que tú estás diciendo, por eso que eres? Es que si no funcionas, si fracasas, ¿en cuántos puntos de tu vida hoy en día aparece el miedo? Me gustaría que te hicieras esa pregunta. ¿Y cuántos de ellos
hoy sí están sucediendo. Porque al final aparece el miedo, pensemos, aparece el miedo porque te vas a expresar con una persona y dices, no, porque qué tal y si se enoja, qué tal y si lo que le digo le molesta o lo lastima o la lastima. Entonces decides quedártelo para ti. Pero sigue avanzando la vida, sigue avanzando el tiempo y un día te preguntas, ¿por qué rayos no lo dije? ¿Por qué no lo hice? Si a lo mejor en ese momento lo viste y era tan fácil, ¿no? El problema es que no lo hiciste porque en ese punto de tu vida dejaste que entrara esa limitante. Dejaste que entrara ese miedo. Y entonces te frenó por completo. Ese es el problema de no entender el miedo. El problema de no entenderlo es que hay un punto donde te termina limitando por completo. El problema de no ser consciente de todo lo que pasa por mi cuerpo, de todo lo que pasa por mi cabeza, cada vez que yo digo, es que le tengo miedo a algo, entonces es que antes de mirar la realidad, le doy entrada por completo a ese miedo. Le doy entrada a todo lo que mi cabeza me cuenta y me dice que podría pasar. En vez de parar un momento, frenar y decir, a ver, no está pasando, no es real todo eso que te estás contando. A ver, frena un momento, mira tu realidad, mira a la persona que dices que se va a encabronar si le dices algo, mira esa idea de negocio que dices no va a funcionar porque un día alguien te dijo no va a funcionar. Mírate a ti mismo y di. Y en vez de decir, es que no soy eso que quiero, es que no me cuido, es que no me miro, es que no me expreso como quiero porque me da miedo que el otro no me acepte. Antes de poner el miedo por enfrente, ¿cómo sería que tomaras el riesgo? Que dijeras, a ver, sí hay algo que me está pasando. Sí hay algo que me dice o me hace dudar un poco. Pero ese algo hoy no lo necesito. O sea, ¿cómo sería que en ese momento, más que darle toda la energía a ese algo, te dieras la oportunidad de realmente dar el paso? De realmente expresarte como eres. De realmente ir y platicar con esa persona que tanto tiempo llevas queriendo platicar y dices, no, porque no vaya a ser que no me quiera ver. A ver, inténtalo. ¿Qué tal? ¿Y si está dispuesto o dispuesta a verte? Ese negocio o ese paso o eso que tanto deseas hacer, ese proyecto que tienes y que a lo mejor el entorno te dice, oye, ¿y si no funciona? Oye, ¿y si no? ¿Y si el entorno no lo acepta? Oye, de eso no vas a vivir. Deja de escuchar a esas personas. Inténtalo. Lo máximo que puede pasar es que te des cuenta que hay algo que necesitas sumarle, que ese algo te permita aprender algo. Y si no funciona, si es real todo eso que te han contado y algo no funciona, por lo menos no te quedaste con las ganas de hacerlo. Por lo menos no te quedaste con esa idea que te decía, es que no lo vas a lograr. Por lo menos no te frenaste en lo que querías hacer. El problema del miedo es que frena todos tus impulsos. Frena todo eso que realmente a ti te gustaría hacer, que realmente está ahí como ese poder creativo. Cuando tú tienes miedo, es como si a todo eso lo aplastaras por completo y dijeras, es que nada es real. Y entonces vas por la vida con mucha frustración, con mucha ansiedad, porque prefieres vivir una vida que el otro te dijo que tenías que vivir, porque no estás dispuesto, no estás dispuesta a tomar riesgos, a decir, a ver, sí,
Me llevan diciendo toda la vida que en eso no la voy a armar, pero es mi pasión, es algo que me gusta. ¿Cómo sería que dejes de pensar que no la vas a armar? Y hoy te avientes, o sea, échate el clavado y di, pues a ver qué sale de todo esto. El problema del miedo es que está pegado a las creencias, está pegado a todos esos introyectos, a todas esas proyecciones, a todas esas ideas que nos dieron desde nuestra infancia y que con el paso del tiempo fueron creciendo y fueron tomando forma. Entonces, cuando llega un día y digo, me gustaría hacer esto, me gustaría aventarme a hacer algo diferente, pues traigo esa maleta cargando, ¿no? Traigo esa maleta cargando que cada día le he echado una piedrita más. En vez de decir, no necesito esa maleta. O sea, hoy te diría, si tú eres capaz de, en este video, poderte dar cuenta de cuál es esa maleta que vienes cargando, ¿cómo sería que hoy te dieras chance de quitártela por un día? Empieza por un día. No te voy a decir, quítatela para toda tu vida, porque hay algunas personas que el miedo les funciona. Les funciona para quedarse en un lugar cómodo. Les funciona para justificarse de no moverse. Les funciona para seguir en una relación que a lo mejor ya miraron que no es la relación más sana, pero que como les da miedo estar solos, que como les da miedo empezar de nuevo, que como les da miedo conocer a otra persona, dicen, mejor me quedo aquí. Y entonces el miedo les es funcional. No para todos el miedo es una limitante. No una limitante consciente, porque al final sí termina limitándote en algo en tu vida. Pero estás tan cómodo en eso que tu miedo se vuelve una limitante inconsciente. No eres capaz ni siquiera de mirar que ese miedo te mantiene en una estructura de vida que hoy ni siquiera quieres vivir. Si yo hablo desde mí, en cómo ha sido, cómo se ha presentado el miedo en mi vida. Digo, en otros videos anteriores, por ejemplo en el video de preferencias, yo hablé un poco, ¿no? de algunos miedos que en ese momento me paralizaban y que mucho era qué va a pasar si el entorno no me ama por lo que soy o no me ama por lo que me gusta, ¿no? Más mi familia, o sea, creo que a mí quien más me importaba era mi núcleo familiar cercano, mi mamá, mi papá, mi hermano. O sea, yo decía, a mí no me importa si el entorno me acepta o no. A mí me importaba que ellos tres me aceptaran. Entonces, claro, me daba mucho miedo expresar lo que yo era, porque yo decía, ¿qué tal y si me dejan de amar? ¿Qué tal y si no me aceptan? ¿Qué tal y si juzgan lo que soy? ¿Qué tal y si no respetan a la persona con la que yo decido estar? Y todo eso es parte de los miedos. O sea, todo eso aparece porque al final uno no mira lo que realmente quiere o cuáles son sus impulsos o cuáles son sus ganas, sino mira con qué va a estar bien el otro. Y como el otro va a estar bien con eso o me lo ha expresado, entonces a mí me da miedo ser lo que yo soy. Y así he tenido varios miedos, desde cosas que tienen que ver conmigo, como procesos que hay afuera, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando era pequeña, tenía yo unos 9 años, entré a jugar fútbol soccer. A mí el fútbol soccer me gusta mucho, me apasiona. Y hubo un tiempo de mi vida donde lo jugué a nivel profesional. Ya después, como a los 15 años, decidí dejar el fútbol por miedos, porque me daba miedo el cómo se estaba empezando a mover muchas cosas en el ambiente del fútbol. Me daba miedo un día no ser alguien por dedicarme a jugar fútbol. Me daba miedo que no terminara de ser la mejor en el deporte y entonces un día, si yo no era la mejor en eso, pues de qué iba a vivir, ¿no? De qué iba a ser mi vida.
empezaron a aparecer muchos miedos. Entonces, un día decidí simplemente dejar de jugar fútbol. Dije, a la fregada, yo no quiero volver a saber nada del fútbol. Y para mí eso fue un gran golpe en mi vida, porque la realidad es que después, unos años después, yo me di cuenta que después de que dejé de jugar fútbol, entré en una gran depresión en mi vida, porque realmente era algo que me gustaba. Y que a lo mejor desde el proceso de la historia familiar o desde mi propia expectativa, porque yo tenía, o bueno, tengo dos padres que pues han crecido desde distintos puntos, pero no desde el deporte. Entonces yo decía, ¿qué me hace creer que yo puedo ser alguien en el deporte? Creo que mi vida va a ser mejor o me va a ir mejor si me muevo a partir de algo que tenga que ver más con ellos, ¿no? Pero dejé eso que en verdad me gustaba mucho. En verdad yo creía, o el día de hoy lo creo, ¿no? Que si hubiera seguido en ese camino, a lo mejor hubiera creado muchas cosas. No quiere decir que hoy no me guste el camino que elegí, porque al final pude ir aprendiendo. Hoy ya no estoy aferrada al proceso de haber sido una futbolista. Sí, hoy digo, bueno, si tengo ganas de jugar, pues juego fútbol con unos amigos o me pongo a jugar fútbol con mi familia y me apasiona y me meto en el papel y me divierto y lo disfruto. Pero muchos años de mi vida yo no pude ver ni siquiera un partido de fútbol. Estaba tan frustrada porque mis miedos me habían aplastado que entonces cada vez que yo veía un partido me enojaba conmigo. Me enojaba porque yo decía, dejaste algo que te gustaba por darle el gusto a otras personas de afuera, por no enfrentarte a ciertas realidades en tu vida. Así como fue ese proceso de mi vida, si lo hablo, por ejemplo, ahora algo más cercano, que ya en algún momento haré un programa específico de esto, porque creo que es un tema súper importante y que le pasa a muchas mujeres en específico. Creo que un momento donde he sentido más cercano en mi vida miedo es cuando me embaracé y cuando tuve a mi hija. Creo que me dio mucho miedo el no ser la mamá que ella buscaba o la mejor mamá para ella. También en su momento me dio mucho miedo todo lo que podía traer el embarazo en mi vida, ¿no? O sea, el miedo a sentirme sola, el miedo a no poder soportar la decisión de tener una hija, el miedo a lo que pasaba en mi relación de pareja, porque hubo momentos críticos en su momento, o sea, muchas peleas, muchas incongruencias, muchos desacuerdos. Y a mí me daba miedo, yo decía, puta, ¿y qué pasa si mi pareja decide ya no estar? ¿Y qué pasa si termino fallándole a mi pareja, termino fallándole a mi familia, termino fallándole a mi hija? Pero un día tuve que parar y decir, a ver, Samadhi, tú decidiste esto. Y si tú decidiste esto, haz lo mejor con esa decisión. No te vayas a quién le vas a fallar. Primero piensa en cómo sería no fallarte a ti misma. Les juro que un día me levanté y dije, primero tengo que aprender a no fallarme a mí. Porque en el momento en el que yo no me falle a mí, voy a poder tener toda la fuerza, todo el impulso y todas las ganas de entonces ahora sí ser una mejor persona, ser una mejor madre, ser una mejor esposa, ser una mejor hija, ser una mejor hermana, ser una mejor amiga, porque estaba siendo mejor para mí. Y entonces para el entorno automáticamente iba a poder transmitirles cosas buenas. Iba a poder transmitirles algo que permitiera crecerlos, que crecieran. Pero primero tenía que quitarme de tantos desmadres mentales.
Tenía que quitarme de tantas telarañas mentales que me decían, es que no la vas a armar. A ver, tuve que parar y decir, claro que tienes la capacidad de ser una buena madre, porque tuviste unos buenos padres. Claro que tienes la capacidad de ser una buena compañera de vida, porque lo has hecho hasta el día de hoy. Claro que tienes la capacidad de amarte a ti misma, pero tienes que encontrarte a ti misma. Entonces yo hoy te diría, primero pregúntate cuáles son todos los miedos que tienes y qué tanto de esos miedos hoy sí son reales y cuánto te paralizan o cuántos de esos miedos están agarrados como un hilito a una expectativa y entonces no te permiten moverte. O también pregúntate si el miedo se ha vuelto el justificante perfecto para no moverte de donde estás, para no tomar una oportunidad en tu vida, para no estar con una persona, para no ir detrás de un sueño. Pregúntate todo eso. Espero y este video te sirva de algo. Si no te has suscrito, suscríbete al canal para que puedas seguir viendo todos los videos que vienen. Ahí activa la campanita para que te llegue la notificación de cuando se sube el video a la semana. Y en verdad espero con cada uno de mis videos ir tocando una fibra de tu corazón, ir tocando un poco de tu vida. Y espero, y a partir de lo que te cuento, darte un poco de luz en todo eso que a veces puedes decir, es que está de la fregada, es que está bien difícil, es que está bien complicado, es que no puedo. Que hoy sí puedas. Y si hablo de los miedos, hoy te diría, mándalos a la fregada y atrévete a arriesgarte. Esto te toca a ti, no le toca a nadie más. El riesgo te toca a ti. Que tengas buen día. Gracias.